Buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. En este tipo de canal usualmente yo me concentro mayormente en hablar sobre la comunidad afrodescendiente en América Latina y en el Caribe, parte del territorio norteamericano, pero también abarco lo que es la negritud en el continente africano. Y una que otra vez yo hablo sobre la comunidad afrodescendiente en el continente europeo. Claro, cuando se habla de la comunidad afrodescendiente hay que entender algo. Mayormente yo me concentro en los procesos históricos, políticos, sociales y también familiares y algunas veces emocionales de la negritud o de la comunidad afrodescendiente en el territorio americano. Algunas veces la gente tiene que entender que cuando se hablan de los procesos históricos en relación a qué significa ser mulato, la historia de los mulatos, cómo el ser mulato afecta lo que algunos llaman el proceso de identificación del mulato o de un individuo de raza mixta, en la cual uno de sus padres es de raza blanca y el otro es de raza negra, es una de las razones por la cual en términos históricos, cuando se habla de la población mulata, existe poca documentación sobre la historia de los mulatos en América Latina y el Caribe, en los Estados Unidos, cuando se habla también sobre África y los territorios europeos. Una persona que visite este canal, él simplemente me preguntó, ¿por qué este tipo de canal mayormente se concentra en los negros si el título del canal habla sobre los mulatos? Hay que entender algo, señores. Cuando se habla de ser mulato, mulato es simplemente una identificación racial, producto de la unión de dos grupos raciales diferentes. Ahora, yo siempre he creído que hay dos tipos de mulato. El mulato que es racialmente definido y el mulato que es el producto de una composición social donde la unidad de ambos grupos raciales en términos culturales definen lo que algunos llaman un comportamiento mulato. Por eso acá muchas veces yo digo que cuando se habla de mulato hay que entender el término en términos históricos, en términos políticos, en términos social, pero también hay que entender el término personal. Lamentablemente, cuando se habla de la mayoría de las naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe, mayormente República Dominicana, Cuba, Colombia, Brasil y algunos pobladores en México, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico, usualmente el término mulato se utiliza mayormente como sinónimo de negritud, obviando el otro aspecto de la composición genética del mulato, que es descendiente o que tiene un aporte de lo que es la raza blanca. Razones por las cuales en la mayoría de los comentarios, en la mayoría de los videos que ustedes van a escuchar en este canal, el término mulato es pocas veces utilizado y mayormente lo que se utiliza es el término de negro. Se utiliza el término de hombre negro, mujer negra, mujer mulata, hombre mulato, gente de raza mixta y personas de raza mixta, porque usualmente en este momento, producto de que el término mulato está asociado a un término peyorativo negativamente hablando, por la asociación que existe con un animal, son muchas las personas mulatas que ellos conocen de su herencia racial, que ellos mejor prefieren identificarse como negro, producto de la asociación social en la que ellos viven y la forma como la sociedad mira y define el mulato. Razones por las cuales en muchas ocasiones es posible que ustedes hayan notado que hay mucho mulato en la cual yo lo defino como negro, porque usualmente en una gran mayoría de sociedades post-esclavistas, al mulato es considerado como una persona de raza negra. Tal vez esa es una de las razones por las cuales en este momento no se reconoce los aportes históricos de los mulatos en los procesos de independencia en muchas naciones latinoamericanas y simplemente se dice que fueron negros, que fueron parte de los procesos de revolución en muchas naciones latinoamericanas, lo que se obvia el término mulato. Pero también en este momento existen muchas naciones en las cuales la población, aún ellos sabiendo
que el individuo es el producto de la mezcla de dos razas, un blanco y un negro, usualmente ellos definen a ese individuo como un individuo negro. Y muchas veces los mulatos, como una forma de aceptación y de identificación racial con los dos grupos raciales predominantes, el mismo mulato se autodefine como negro en contra de sus propios aportes culturales, sus aportes artísticos, sus aportes en términos de filosofía y sus aportes también técnicos. ¿Y por qué no? Sus aportes cuando se hablan de los procesos literarios. En pocas palabras, muchas veces las personas cuya descendiente mulata desde el punto de vista de la genética, ellos obvian utilizar el término mulato y muchos de ellos se autodefinen como negros. Razones por las cuales en muchos de los videos, en muchos de los artículos que ustedes escuchan sobre personas de raza negra, cuando ustedes lo analizan a fondo, ustedes están hablando con una persona mulata, porque ustedes conocen quiénes son sus padres y muchas veces ustedes saben quiénes son sus abuelos. Ahora, yo soy de lo que creo que en el momento que una persona reconoce que es mulato, el producto de la unión de dos grupos raciales diferentes, estoy hablando de un individuo de raza blanca con un individuo de raza negra, diferente al sambo, que es la unión de un individuo de raza negra con uno de la población indígena, entonces ese mulato está en condición de autoidentificarse y reconocer que eres mulato. En la medida que el mulato reconoce su identidad racial como propia, en esa medida la sociedad de posesclavista, independientemente de la identificación racial que los habitantes le den al mulato, el mulato tiene que defender su origen racial. Algo en lo que los mulatos han estado fallando hasta este momento, simplemente por esa necesidad de aprobación que muchos mulatos se sienten cuando se hablan de la comunidad negra. Claro, cuando yo hablo de la comunidad negra, yo no estoy hablando de una comunidad negra pura, porque cuando se habla de América Latina y el Caribe y parte del territorio norteamericano, negro puro racialmente hablando, eso no existe. Lo que existe son personas de raza negra cuya característica negroide son simplemente apreciables. Cuando se habla de un individuo de raza blanca, estamos hablando de una persona cuya característica caucasoide simplemente son apreciables. Y cuando hablamos de una persona mestiza, estamos hablando de un individuo que se nota la mezcla racial entre un indígena y una persona de raza blanca. Y cuando yo hablo del mulato, es aquel individuo quien racialmente se puede identificar como una mezcla racial porque muestra tanto la característica negroide como la característica caucasoide en sus expresiones faciales, pero también en el tipo de pelo y en el color de piel. Por otra parte, señores, cuando se habla de un individuo mulato, simplemente es un fenotipo que abarca ambas características. Cuando yo hablo de un individuo que es negro, es un individuo que mayormente sus características fenotípicas lo definen como un individuo de raza negra, el mulato por las razones que sean. Aún ellos sabiendo que su característica fenotípica es simplemente una mezcla de ambos grupos raciales, todavía el mulato se sigue autodefiniendo como negro por esa necesidad de aprobación social dentro de una comunidad negra que no acepta el mulato como un grupo racial diferente. Tal vez una de las razones por las cuales en este momento la contribución, la popularidad, pero también esa capacidad que tiene el mulato de simplemente ofrecer lo mejor de sí mismo como individuo racialmente diferente a otro grupo racial, entra dentro de ciertas limitaciones. Este tipo de video yo lo estoy haciendo porque una persona que visita este canal simplemente me hizo la pregunta, porque este canal simplemente se titula Los Mulatos y la mayoría de los trabajos que yo estoy haciendo están asociados a lo negro. Y yo siempre he creído que una forma como un mulato da a conocer sus aportes a la humanidad, a la sociedad, a la comunidad en el que ellos viven, es simplemente reconociendo primero que son mulatos y haciendo los aportes desde el punto de vista étnico-racial al cual pertenece y definiendo
que la persona que está haciendo ciertos aportes es un individuo mulato. Porque de la única forma que se reconoce a una persona como mulato es cuando ese individuo, el cual es el producto de dos grupos raciales diferentes, lo reconoce y lo acepta como parte de su identidad. De la única forma que el mulato va a ser reconocido, primero es contando su historia, contando su estrago, contando los problemas que ellos tienen, porque los mulatos, al igual que los negros, tienen los mismos problemas de discriminación, tienen los mismos problemas de miseria, tienen los mismos problemas de poco acceso a la educación, y la mayoría de ellos viven en poblaciones aisladas, aunque hay muchas ciudades, como el caso específico de República Dominicana, donde la población mulata, la población negra y la población blanca, esas diferencias raciales no son determinantes. En Cuba también existe lo mismo. En Puerto Rico existe lo mismo, pero con ciertas diferencias. Y cuando se habla de Brasil, esas diferencias raciales también se utilizan como un mecanismo de acceso a la educación, al poder, pero también a esa capacidad de tener su propio negocio, porque no nos perdamos. Como tú te defines a ti mismo en términos raciales, va a determinar primero el tipo de personalidad que tú tienes. Esa capacidad de aceptación social produce en ti esa sensación de seguridad, tú sabes quién tú eres realmente y lo que tú puedes ofrecer. Y una forma de tú simplemente promover quién tú eres realmente es tú aceptando quién tú eres racialmente. Si tú eres una persona mulata, no tenga el temor de tú contar tu propia historia, de tú contar tus estragos, de tú contar tus éxitos, de tú contar cuáles son tus proyectos, de tú contar cuál es tu visión del país, de tú contar tu propia historia familiar. ¿Y por qué no? Si tú tienes algún tipo de dato histórico, es tiempo de que el mulato aprenda a escribir su propia historia, pero no partiendo de la negritud, no, partiendo de esa característica de identidad racial única que se llama ser mulato. Por eso yo soy de lo que creo que si el mulato es poco reconocido en este momento, es porque el mulato ha caído en eso que yo le llamo la necesidad racial de querer ser aceptado por la población negra, porque ellos creen que ellos no pueden ser considerados como de raza blanca. En el momento que el mulato acepta que él es una identidad racial única entre un negro y un blanco, en ese momento el mulato empieza a sentir que como identidad racial diferente, él tiene su propia importancia histórica, tiene su propia importancia social, tiene su propia importancia en la comunidad, pero también él tiene su propia importancia como individuo, y cada uno de sus actos tienen que estar basados en esa aceptación de su condición racial. Yo soy de lo que pienso que si el mulato quiere salir del anonimato, tiene que mostrarlo, tiene que decirlo y tiene que exigirlo. Y cuando un mulato tiene algún tipo de hecho histórico, de hecho social, deportivo, que produce orgullo a los mulatos en toda parte del mundo, de la única forma que otros mulatos lo pueden hacer es ese mulato dando a conocer. Si tú eres mulato y tú consideras que tu voz no ha sido escuchada o que no ha sido reconocido suficientemente lo que son tus aportes en términos históricos, en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, a lo que es la población general de América Latina y el Caribe, es tiempo que tú como mulato simplemente lo de a conocer. Si tú crees que este canal te puede servir como un vehículo, producto de las pocas personas o de las muchas que siguen este tipo de contenido, pues yo estoy en toda disposición de facilitarte a ti la oportunidad de que tú aportes, de que tú des a conocer cuáles son qué es lo que tú estás haciendo, de cuál es tu estilo de vida, de cómo tú te sientes, de cuáles son las cosas que te gustan, las que no te gustan, de lo que tú esperas, pero también de lo que tú esperas, de la visión de qué significa ser mulato en un mundo donde simplemente las personas se ven como blanco o como negro, y el mulato es una identidad racial la cual es olvidada, pero solo el mulato tiene la capacidad de que los demás grupos raciales lo tomen en cuenta.
Señores, no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de video le llenó algún tipo de necesidad, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y, ¿por qué no?, coméntenlo. Como una forma de que muchas más personas tengan la oportunidad simplemente de conocer este tipo de tópico. Por ese lado, yo espero que la pasen bien.